Damos el inicio correspondiente a la sesión del día de hoy. Estamos haciendo, recordando en lo que hemos quedado. En estos casos, hay tres casos. El caso número 1 es justamente para datos no agrupados. El caso número 2 es esta, para datos agrupados de variable discreta. Esta es nuestra variable discreta, ¿sí? Números enteros. Y el caso número 3 concierne a lo que es la variable continua, vale decir, trabajamos con intervalos. Entonces aquí trabajamos también con la marca de clase o el punto medio de cada uno de los intervalos para poder calcular justamente la media aritmética, lo que es justamente la desviación media. Bien, ahora lo que vamos a ver el día de hoy es justamente lo que es el cálculo de la varianza, la desviación típica estándar y finalmente el coeficiente de variación. Bien, entonces voy a abrir en el documento, por si acaso hay un documento, un libro, ¿no es cierto?, un texto base que les he pasado a un principio, sí, que es justamente el libro de Xiao y está justamente en la página, ¿no? La unidad número 4 que menciona medidas de variabilidad, también conocido como medidas de dispersión. Por ejemplo, hemos visto lo que era el rango, que era la diferencia entre el valor menor menos el valor mayor menos el valor menor, ¿sí? Se definía de esta forma el rango. Hemos visto también, y ahí hay algún ejemplo, por ejemplo, aquí se tiene un conjunto de datos, el valor máximo es 16 y el valor mínimo es 5, se hace la diferencia y ese es justamente el rango, ¿no? Es uno de los primeros, en este caso, medidas de dispersión. Luego de esto hemos visto lo que es la desviación media, ¿sí? La desviación media con relación a una población, esta es la fórmula o la estructura definida, es la sumatoria de los valores absolutos de los valores xy menos su media o promedio poblacional dividido entre n mayúscula, que es el tamaño de la población. Y la desviación media muestral es la misma estructura, pero en vez de mu, que es el promedio poblacional, se denota x barra, que es el promedio muestral. Y en vez de n mayúscula, que denota justamente el tamaño de la población, aquí se denota con el tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, ahí se tiene un cálculo correspondiente y hay una diferencia entre estas, depende mucho, ¿no?, del tamaño. Por ejemplo, esto es para una gran cantidad, por eso se denota n mayúscula con el tamaño de población. Si se va a trabajar simplemente con una muestra, la n minúscula y el estadístico, ¿no? Y este es para nosotros el parámetro poblacional. Como por ejemplo, aquí se tiene una tabla, se tienen las variables, en este caso los datos con respecto a una variable. Obviamente todos los datos son valores numéricos enteros y lo que se hace es justamente calcular el promedio correspondiente, ¿no? Y se hace la diferencia o la resta con cada uno de los valores de la variable x1, x2, x3, etcétera. Hacemos la diferencia y finalmente sacamos el valor absoluto, ¿no? Es justamente aquellos valores que son negativos, como en estos tres casos, ¿sí?, los convierte en valores positivos. En los otros casos, si son 0 o valores positivos, se mantienen. Y al finalizar se hace una sumatoria correspondiente, que es en este caso 21. Ahí está el numerador y dividimos entre la cantidad total de datos, en este caso n mayúscula. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Es justamente la cantidad de datos. Esa es justamente la desviación media. Para la varianza y la desviación estándar, no olvidemos que la varianza es similar a la desviación media, pero se basa en que cada diferencia de cada uno de los valores del conjunto de datos, al realizar la diferencia elevamos justamente al cuadrado. Entonces esta sumatoria de estas diferencias elevadas al cuadrado nos va a poder depender y calcular la varianza correspondiente. Por ejemplo, se está trabajando con un parámetro poblacional y n es el tamaño de la población. Por lo tanto, la varianza lo podemos denotar b sub x o sigma cuadrado, como está en esta parte, en la simbolización. También se puede ir denotando también mediante el trabajo de una población o una determinada muestra. Por ejemplo, la varianza muestral será s, ¿no es cierto?, al cuadrado, que es igual a la línea de fracción de la sumatoria de las diferencias con respecto al estadístico, que es x barra, el promedio muestral, dividido en este caso entre n menos 1, ¿sí?
A diferencia de esta fórmula y con esta es para poblaciones, la varianza para poblaciones, y esta es la varianza para la muestra. Entonces hay dos notaciones distintas o diferentes. Entonces bien importante tomar en cuenta para esta situación o este tipo de caso. Bien, ahora entonces vamos a ver el ejemplo correspondiente, que es con respecto al cálculo de la varianza, ¿no? Vamos a iniciar por el caso número 1, ¿sí? Menciona el ejemplo, dice calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿sí? Tres situaciones bien importantes: varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación del siguiente conjunto de datos. El siguiente conjunto de datos. Voy a anotar ahí, no agrupados. Aquí voy a dotar un conjunto de datos no agrupados. Supongamos que sea la variable x definida, puede ser calificaciones de 10 estudiantes de un determinado nivel o curso en determinada institución. Listo. Aquí voy a anotar el conjunto de datos. Entonces, anotamos aquí los datos. Como son calificaciones, supongamos que se tiene una nota de 45, 55, 60, 70, 75, aquí puede estar 50, 51, 95, tal vez alguien no tenía una nota de 100 y 74. ¿Sí? Entonces, este es el conjunto de datos. ¿Sí? Son datos no agrupados. Voy a agrandar un poco. Ahí está. Entonces, de este conjunto de datos, ¿qué es lo que se está pidiendo? ¿Cuántos datos son? 10, ¿no? Ahí está el recuento correspondiente. Son 10 datos. Entonces hay que hacer el cálculo correspondiente. Primero, no olvidemos que para calcular la desviación típica estándar requiere el conocimiento de la varianza. Si yo calculo la varianza, saco la raíz cuadrada, obtengo la desviación estándar. Si yo tengo la desviación estándar y el promedio, obviamente, antes de calcular la varianza se requiere el promedio, ¿no? Entonces, a partir de eso voy a poder calcular el coeficiente de variación. Bien, entonces anotamos lo siguiente, ¿no? Aquí el promedio es 2 puntos. Entonces, para el promedio, por ejemplo, hemos mencionado, ¿no?, que es aquella sumatoria. Aquí está. Voy a copiar esta formulita para no tardar. Como es un conjunto de datos y no tiene tabla, no hay frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Este FI lo estoy borrando. Ahí está. Es la sumatoria de todos los valores x sub i dividido entre n. Entonces, lo que hay que hacer aquí es sumar, ¿no? Es decir, 45 más 55 más 60 más 70 más 75 más 50 más 51 más 95 más 100 y más 74. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es sumar todo el conjunto de datos y dividir entre n, donde n es justamente la cantidad de datos. ¿Cuántos son? Son 10 en realidad, ¿no? Ahora, muy bien, vayan sumando a ver cuánto nos da el resultado en el numerador y luego hacemos el cálculo correspondiente con el denominador. ¿Cuánto nos da esa sumatoria en el numerador? Aquí anotamos 10 y aquí igual.
Recalco nuevamente, para calcular la varianza necesito conocer el promedio, o la media también se lo dice, ¿no? La media de calificaciones o el promedio de calificaciones de 10 estudiantes. 675. ¿Cuánto es? 675. 675, ¿sí? Sí. Los demás, ¿qué dicen? A ver, ¿están ahí presentes? Sí, licenciado, es 675. Ya, Silic 675. 675. Ahora hagan la división correspondiente. 600, 67.5. ¿cuánto nos da? 67.5. Ya, 67.5. ¿Sí? 675 dividido entre 10, ¿no? Entonces ese va a ser justamente el promedio. Una vez calculado el promedio, recurrimos justamente al cálculo de la varianza. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Estos valores que están viendo aquí son las puntuaciones. Entonces a estas puntuaciones voy a restar el promedio, es decir, 45 menos 67.5, por ejemplo. Aquí voy a hacer una columna, ¿sí? Voy a anotar una columna, o en realidad de manera horizontal más directa para no tardar. Ahí está. Bien, entonces aquí voy a anotar este dato, es decir, ustedes restan 45 menos, en este caso 67.5, ¿sí? Que es el promedio. Estoy restando 45 menos este promedio. Eso ahí nos da un valor negativo, menos 22.5. En el siguiente será pues 55 menos 67.5, y eso es menos 12.5, y así sucesivamente las demás celdas, ¿no? Ahí está. Este de aquí de la misma forma, verificamos si está bien, ¿no? Ah, sí, muy bien, ¿no? 50 menos el promedio, que es 67.5. El resultado ahí se tiene menos 17.5. Y los demás datos de la misma forma, ¿sí? Ya se ha calculado de manera automática. Entonces ahí vamos realizando, ¿no?, la diferencia. Bien. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, sí, Dime, dime. me perdí. O sea, ¿multiplicó o restó el numerador con el promedio? Este es el conjunto de datos. El promedio no hay ningún problema, ¿no? Es este, 67.5. ¿Qué es lo que tienes que realizar? Tienes que restar, en este caso, 45 menos 67.5. En esta celda lo estoy anotando, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está restando, ¿no? 45 menos, ustedes pueden anotar en su calculadora, menos 67.5, y se va a obtener un resultado negativo. Va a ser menos 22.5. En el siguiente de la misma forma, ¿no? 55 menos 67.5, y ahí les va a dar un resultado menos 12.5. Que por ejemplo yo lo he hecho ya de manera automatizada, ¿no? Selecciono la celda y resto el promedio. Una vez que reste el promedio, y de la misma forma en cruz, sin soltar, con el clic izquierdo, ¿no?, voy obteniendo las demás en la correspondencia de columnas con relación a la fila donde se está definiendo, ¿sí? Entonces estos valores son la resta, ¿no? Estoy restando 45 menos el promedio, 50 menos su promedio, 51 menos el promedio, 100 menos el promedio. Por ejemplo, ahí va a ser un valor positivo, ¿sí? Porque 100 es mayor a 67.5. En este otro caso 50 es menor, ¿no es cierto?, a 67.5, por eso da un resultado con valor negativo, ¿sí? Es decir, restamos dos cantidades y se anota el signo del número mayor. En este caso estamos restando todos los valores x sub i con respecto al promedio. En algunos casos, miren, aquí nos dan valores positivos, y en otros casos serán valores negativos. ¿Por qué? Porque son menores a 67.5. Entonces aquí anotamos, calculamos las diferencias con el promedio. Listo. Ya vamos a calcular las diferencias. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer?
obtener el valor absoluto. Bien, entonces aquí el valor absoluto de cada uno de estos datos son los que debemos de hallar, ¿no? ¿Qué es el valor absoluto? Hemos mencionado que es aquellos valores que están con signo negativo se convierten en valores positivos, ¿no? Ahí por ejemplo será 22.5, 12.5, su valor absoluto de aquí sería 7.5 positivo, y los que son positivos se mantienen, ¿no? No hay ningún problema. Entonces voy anotando ahí 32.5, 27.5, 16.5 y 17.5. Entonces aquí está el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de estas diferencias. Ahora, ¿cómo se entiende eso o se interpreta? Voy a anotar aquí la fórmula correspondiente, que es necesario también, ¿no? Indicar qué es lo que se está realizando. Estamos mencionando aquí, estamos obteniendo el valor absoluto de las diferencias, en este caso el valor x sub i menos el promedio, que es x barra. Ahora sí, lo voy a agrandar un poco más. Ahí está, ¿no? Sí, tenemos. Estamos calculando el valor absoluto, ¿no?, de las diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Son las restas, ¿no? Aquí voy a anotar el x sub i menos el valor absoluto. Entonces copiamos. Estas son las diferencias, ¿no? Ahí está. Entonces, esas diferencias, ¿no? Estas son las diferencias. Y todos estos datos son los x sub i, ¿no? x1, x2, x3, x4, x sub 5, x sub 6, 7, 8, 9 y x sub 10, ¿no? Porque tenemos 10 datos. O sea, estos datos restamos el promedio. Luego, ¿qué hacemos? Sacamos su valor absoluto. Ahí está, todos positivos. Finalmente lo que hacemos es obtener, ¿no?, determinar la suma. Determinamos la suma. Estamos mencionando, esta es la de aquí, lo voy a copiar. Control C y Control V, ahí está. Estamos diciendo ahora, vamos a sumar todos los datos. Ustedes vayan subiendo 22.5 más 12.5 más 7.5. Es lo que estamos determinando, la sumatoria. Aquí voy a definir la sumatoria. Lo que tenemos ahí está, esa es, ¿no?, la sumatoria de los valores absolutos, es decir, los datos positivos. Determinar la sumatoria. ¿Cuánto será la sumatoria de todos los valores? A ver, vayan sumando 22.5 más 12.5, a eso se refiere, ¿no? Aquí lo anotaré, 22,5 más 12.5 más 7.5 más 2.5 más 7.5. Licenciado, es 143. Ya, muy bien. Muchas gracias. Lo anotaré 16.5 más 27.5 más 32.5 más 6.5. Así es igual a 132.5, dice. ¿Sí? ¿Es eso? 143. Ah, ya, 143.5 o entero. Verificaremos, ¿no? También son muchos datos. Entero, licenciado. Veamos si suma toda esta. 153 da.
¿cierto? A ver, verifiquen. Voy a Sí, hacer Lick. la sumatoria, voy a hacerlo por columnas, mejor verificaremos. Es que a veces en la calculadora... 153, licenciado. Ya, a ver, muy bien, voy a calcular aquí para verificar. Sale en número entero, licenciado. Ya. Pero tú quién eres, ¿eh? Te dejé entrar a mi casa, te doy dinero. Sí, 153, ¿no? Es un número entero. Entonces va a ser aquí toda esa sumatoria de valores absolutos, 153. Bien, ahí está, lo voy a remarcar de color rojo. Una negrita. Bien. Una vez determinado esta sumatoria, lo que voy a hacer ahora es llevar a la fórmula, ¿no? ¿Y en qué consiste la fórmula? La fórmula es la siguiente. A ver, voy a insertar aquí nuevamente, insertar la ecuación y anotamos en este caso la desviación media, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? Desviación media es igual, hay una línea de fracción, ¿no es cierto? Es la sumatoria, es esta sumatoria que está en esa parte superior. Aquí anotamos sumatoria, ¿sí? De valor absoluto, en este caso, que está aquí justamente en los corchetes, y la diferencia, ¿no? Es decir, x sub i menos 1, x sub i menos 1, ahí está, menos el promedio. Entonces ahí voy a restarle el x barra dividido entre n minúsculo. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería la desviación media? Bueno, esta sumatoria que están viendo ahí en el numerador es 153, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces anotamos ahí 153 dividido entre n, pero n vale 10. Entonces, ¿cuánto nos da como resultado? 150. 15.3. Ahí, muy bien, ¿no? 15.3. Esa va a ser justamente la desviación media del conjunto de datos, ¿no? Que son datos no agrupados. Bien, hasta ahí hemos calculado que a partir del promedio hemos calculado la desviación media, pero aún no hemos determinado lo que es la varianza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para la varianza? Como yo tengo estas celdas, ¿no es cierto? Miren, que son las diferencias. Esas diferencias yo voy a elevarlos al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí la varianza, aquí anotamos determinar la diferencia al cuadrado. Bien, entonces estas diferencias que están viendo aquí los voy a copiar, esta de aquí, estas los voy a elevar al cuadrado. Es decir, aquí copiamos la fórmula para que se comprenda. Esa diferencia vamos a elevar al cuadrado, a eso se refiere. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer un copiado, voy a insertar una nueva fórmula que es exponente elevado al control Z, el exponente elevado al cuadrado. A ver, creo que no está fallando. Ahí. Nuevamente, anotamos el paréntesis, este paréntesis elevado al cuadrado. Ahí mejor. Ahora sí. Este de aquí lo vamos a borrar, no sirve, y esta otra también. Listo. Entonces, esta es, ¿no? La diferencia. Esta es la diferencia elevada al cuadrado. Lo voy a anotar un poco más grande. Todas las diferencias que están en estas celdas voy a elevar al cuadrado. Entonces voy a copiar. Aquí tenemos las celdas. Voy a pintarlo de otro color, que sea de color verde. El número 14 y centrado. Bien. Entonces definimos. Cuando menciona que estas diferencias son elevadas al cuadrado, es multiplicar esto en realidad por sí mismo dos veces, ¿no? Es decir, menos 22.5 por menos 22.5.
Entonces estamos haciendo el producto de sí mismo, ¿no? A eso se refiere, ¿sí? Estamos multiplicando por sí mismo. A ver, multipliquen ustedes en su calculadora menos 22.5 por menos 22.5, pero utilicen paréntesis. Es bien importante el paréntesis para calcular este exponente al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está realizando? Si alguien recuerda muy bien teoría de exponentes, estamos multiplicando un valor o un dato. Supongamos que todo esto es un valor a elevado al cuadrado, de esa forma, ¿no? Esto que es igual, es a por a, ¿sí? Estamos realizando ese producto, ¿no? Es decir, esta diferencia voy a multiplicar por sí mismo consigo mismo, a eso se refiere, ¿no? Entonces aquí ya tengo el producto y los demás productos correspondientes. Ahí está, por ejemplo 7.5, ¿no? 7.5 por 7.5, eso es elevado al cuadrado y eso nos da 56.25 para ese caso, ¿no? Y en los demás casos de la misma forma, ¿no? Entonces voy a ir multiplicando. Vamos a ver, está en la B, dice en la columna B, fila 18, entonces está multiplicando este mismo dato por consigo mismo, ¿no? 2 veces. Esa es la base. Entonces los demás datos de la misma forma voy calculando. Ahí está. Ya tengo entonces las diferencias elevadas al cuadrado. Luego, ¿qué voy a hacer? Miren, estamos en esta parte, ¿no? Miren, este es x menos mu a esta parte, ¿no? Como es una muestra pequeña, no es una población muy grande, ¿no? Son 10 datos, ¿no? Entonces voy a utilizar esta fórmula, ¿no? La varianza es s cuadrado, sumatoria de x menos x barra, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado. Entonces voy a calcular esta sumatoria. Ahora sumamos. Calculamos la suma total de los cuadrados de cada diferencia. Entonces, de la misma forma, similar a este, hay que sumar, ¿no? Hago un control C y aquí voy a copiar un control V. Entonces, aquí va a ser la sumatoria de esto, ¿no? Lo voy a copiar, un control C y esto lo vamos a borrar. Ahí está. Muy bien, vayan sumando entonces 506.25 más 156.25, ¿no? Más 56.25 más etcétera, ¿no? Hasta el final 42.25. No me va a alcanzar el espacio, entonces lo estoy reduciendo, ¿ya? A ver, ustedes vayan calculando cuánto suma todos estos datos. Lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es la que anteriormente he hecho, ¿no? Sumar todas estas celdas, ¿sí? De manera rápida y verifica. Entonces ahí, por ejemplo, menciona de que la sumatoria de todos estos datos es de 3214, ¿no? Punto 5, ¿sí? A ver, verifiquen todas estas, ¿no? Todos estos datos tienen que sumarlos y van a obtener ahí 3214.5. ¿Se verifica? Sí, licenciado, es que Sale esto, ¿no? Bien. sí. Entonces ya tengo la sumatoria, ¿no? De las diferencias elevadas al cuadrado. Tengo esta parte, el numerador. Entonces, ¿qué me falta? Dividir entre el denominador. Para nuestra situación, ¿cuánto es n? N hemos dicho que es igual a 10, ¿no? N vale 10 porque tenemos 10 datos. Entonces, si n vale 10, ¿cuánto será n menos 1? Entonces va a ser 10 menos 1, ¿no es cierto? Aquí voy a copiar, a ver, definimos nuevamente. Entonces anotamos la fórmula
insertamos la fórmula de la varianza. Aquí debajo notamos la varianza es S cuadrado, S grande vamos a utilizar, es igual, línea de fracción, aquí está n menos 1, tiene que ser la de muestra, y aquí la sumatoria, ¿no? La sumatoria, ahí está, de las diferencias, esta diferencia. Listo, ya tengo la fórmula. Lo voy a agrandar un poco para que se pueda observar. Ahí está. En esta fórmula lo que hacemos ahora es sustituir datos, ¿no? Vamos a ir sustituyendo datos. Entonces, ¿qué anotamos en la parte del numerador? Toda la sumatoria, pero esa sumatoria ¿cuánto es? 3214.5 dividido entre ¿cuánto? N menos 1, n vale 10. Si n vale 10, 10 menos 1, ¿cuánto será el denominador? 9, ¿no? 9. Ahora dividan 3214.5 dividido entre 9. ¿Cuánto sale? 357,20. Ya, coma 20. ¿No será coma 17? Punto 16. 10, Así 17, sale, ¿no? licenciado. 17. 16.6. Como es periódico, casi periódico, a 7. ¿Ya? Sí, 17. Ahí está. Entonces ya tenemos la varianza, ¿no? Esa es la varianza. La varianza entonces de ese conjunto de datos es 357.17. Ahí está. Bien. Aquí lo anotamos. La varianza es tanto, la varianza es, ahí está, ¿no? S cuadrado igual a 357.17. ¿Y qué más requerimos? Calcular la desviación estándar. Para la desviación estándar lo único que hacemos es sacar su raíz cuadrada. La raíz cuadrada, ¿no? Entonces aquí anotamos la desviación estándar es 2 puntos. Para la desviación estándar trabajen con todos los dígitos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, les habrá salido, voy a anotar con este resultado, 357.6666667. Y lo estamos simplificando a 357.17. ¿Sí? Para no perder, en este caso, ¿no?, algunos decimales, sin pérdida de decimales, voy a trabajar con estos datos, con todos los datos, ¿ya? Para poder calcular, ¿qué cosa? La desviación estándar exacta, ¿no? Sin que exista algunas diferencias. Por ejemplo, aquí hemos perdido varios decimales al redondeo correspondiente. Pero ustedes trabajen con con todos los datos. En la calculadora solamente anotan ahí raíz cuadrada, ANS, y obtienen el resultado, ¿no? Bien, aquí lo voy a anotar. Entonces la fórmula de la desviación estándar, y se denota con la letra S minúscula. S minúscula es igual a la raíz cuadrada. Ahí está, la raíz cuadrada de quién, de S cuadrado, que es justamente la varianza. Sí, aquí lo vamos a anotar, S cuadrado. S al cuadrado, que es lo mismo decir, a ver aquí, lo he pasado aquí, a ver, veremos. Ahí. Ahora sí. Aquí anotamos la raíz cuadrada de toda esa fórmula, ¿no? Esta fórmula lo voy a copiar en la parte interna. Ahí está. Y eso es igual a, y anotamos
357.1666667. Esta va a ser justamente en el radical, ¿no? En el radical. Aquí anotamos nuevamente un control C y un control V. Pero sin fracción, ¿no? Sin 9. Estamos aquí. Porque ya hemos hecho la división, ¿no? Ya no es la fracción. Ahora sí. Y eso les va a dar ¿cuánto? 18.89. 18.9 lic. Ya. Aquí con 2 podemos reducirlo. A 18.9. Listo. Entonces esta sería la desviación típica, o también conocida como desviación estándar, ¿no? Entonces la desviación estándar, un poco lo voy a agrandar esta fórmula. Ahora sí. S minúscula, ¿no? Para la varianza utilizaremos S mayúscula al cuadrado, es la varianza, ¿no? Y su fórmula. Sacamos la raíz cuadrada, es lo que estoy haciendo, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Saca la raíz cuadrada de esa fracción, que es su fórmula. Y como ya tenemos el resultado, que lo he copiado, ahí está, sacamos su raíz cuadrada con todos los dígitos y ahí obtenemos el resultado correspondiente, ¿no? Esa es la desviación estándar. Y finalmente la varianza, o también conocido el coeficiente de variación. Licenciado, una pregunta. Sí. Según la fórmula es... Dime. Disculpe, licenciado. Según la fórmula es dividido a -9, ¿eso ya no se toma en cuenta? Ya no, porque ya hemos dividido aquí, ¿no? Esta división, por ejemplo, dividida entre 9, hemos obtenido este resultado. Este resultado hemos reducido, ¿no? Para la varianza. Pero para no perder dígitos decimales, entonces lo que estamos haciendo es agarrar todo este resultado que es la varianza, raíz cuadrada de ese resultado. En este caso, ahí está, ¿no? Si puedes observar aquí, no es necesario dividir. Ya hemos dividido en realidad, ¿no? Esta fracción que estás viendo, ¿cuánto vale? Esa fracción ahí está. Eso vale 357.16667, ¿no? Entonces, de manera directa hemos anotado. En realidad, eso me hace comprender, ¿no? Si esto yo lo borro, quedaría así, de manera directa, ¿no? Más directo, para entender. Pero en realidad lo que está haciendo es el cálculo, ¿no? De esa fracción que ya hemos calculado, ¿no? Aquí está, esa fracción ya hemos calculado. En realidad vale raíz cuadrada de 357.16667. ¿Sí? Entonces no dividimos entre 9. Ojo, no estamos dividiendo entre 9. Ahora, el coeficiente de variación. ¿Cómo definimos el coeficiente de variación? En su formulario debe estar, ¿no? ¿Les he pedido formulario o no les he pedido? Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la fracción, ahí lo voy a anotar. Sí, yo puedo utilizar, por ejemplo, mucho mejor entre paréntesis. Lo anotaremos entre paréntesis. La fracción, en este caso, de la desviación típica estándar entre el promedio. ¿Sí? X barra. Multiplicado esa fracción por el 100%. Bien, entonces aquí notamos entre paréntesis la fracción. ¿Cuánto es la desviación típica estándar? 18.9. ¿Cuánto es el promedio? Su promedio es de 67.5. 67.5. A esa fracción, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar por 100%. Por 100%.
¿Cuánto da? Primero dividan estos valores, ¿no? 18.9, ¿sí? Dividido entre 67.5. Les va a dar un resultado. 0.28. Y ese resultado multiplican por el 100%. En realidad por 100, ¿no? Y eso va a ser 28%. Este 28% va a ser el coeficiente de variación. ¿Sí? No es tan grande el coeficiente, pero ¿cómo se interpreta? Que el conjunto de datos tiene un representante y ese va a ser el promedio, ¿no? Su coeficiente es muy alto, por lo tanto tiene mayor variabilidad, y eso que implica que este conjunto de datos es disperso, ¿sí? Cuando pase o sobrepase más del 50%, en ese caso se dice que ese conjunto de datos es muy disperso. ¿Qué significa de que sean muy dispersos? Que están muy alejados con relación al promedio, ¿sí? Entonces lo que determina el coeficiente de variación es ver si están muy cercanos al promedio o están muy alejados del promedio. Por eso realizamos, ¿no?, esa línea de fracción con respecto a la desviación estándar y el promedio correspondiente. Ahora, hay algunas situaciones, ¿no? La pregunta sería si siempre vamos a trabajar con promedio. No necesariamente, porque aquí podemos trabajar con la moda, podemos trabajar con la mediana, ¿no? Con cualquiera de las dos. ¿Sí? Todo el mismo procedimiento se sigue, pero ya no se calcula el promedio. Si queremos trabajar y queremos ver, por ejemplo, su coeficiente de variación con respecto a la mediana, ¿para qué calculamos todo esto, toda esta situación? Para ver si el promedio es un representante significativo del conjunto de datos. Y si es significativo es porque tiene que ser menos disperso, ¿no? Es decir, el porcentaje tiene que ser menor. Mucho mejor si es 7%, 5%, mayor. En este caso tiene relevancia el promedio. Pero si fuese el coeficiente de variación muy alto, supongamos 80, 70, 55, ese conjunto de datos es muy disperso. ¿Qué significa eso? Que el promedio no es un representante de ese conjunto de datos. Está muy alejado. Entonces podría ser, en este caso, podría ser tal vez la mediana o la moda, ¿no? Entonces de este conjunto de datos, ¿qué voy a calcular? La mediana, supongamos. ¿Qué voy a hacer con la mediana? Voy a restar a todo el conjunto de datos con la mediana. Saco el valor absoluto y calculo la desviación aquí, por ejemplo. Ya no va a ser promedio, ¿no? Esta desviación media se lo dice, ¿no? Va a ser desviación mediana. Entonces a partir de la misma forma voy a hacer esas diferencias elevadas al cuadrado con relación ya no al promedio sino a la mediana. Voy a tener un conjunto de datos, voy a sumarlos, voy a calcular la varianza con relación a la mediana, que ya va a cambiar, ¿no es cierto? Voy a obtener otro cálculo, otro valor numérico, saco su desviación estándar con relación obviamente a la mediana, y finalmente aquí voy a dividir la desviación típica estándar con relación a la mediana. Hago el cálculo correspondiente, supongamos que ahí me sale por ejemplo 10%. Entonces, ¿eso qué significa? Que el conjunto de datos tiene en este caso una menor variabilidad, por lo tanto la mediana sería un candidato representante al conjunto de datos. Es decir, es un buen candidato, ¿no?, que puede servirte ¿para qué? Para la dosimacia de hipótesis. Y las dosimacias de hipótesis o pruebas de hipótesis se trabajan con relación a los estadísticos o los parámetros, como en este caso es un estadístico, ¿no? Aquí puede estar el símbolo, por ejemplo, sigma, que es la desviación estándar poblacional, y mu, que es el parámetro, en este caso promedio poblacional, ¿no? Ahora, ¿qué tal si supongamos con la mediana me sale aquí 68%? Muy alto. Entonces, ¿qué significa? No es un buen representante de la mediana. Nuevamente voy a ir al conjunto de datos y aquí voy a calcular la moda. Luego voy a hacer la diferencia con la moda, ¿sí? Saco su valor absoluto, calculo la desviación modal. El mismo procedimiento hacemos, voy restando con relación ya no al promedio sino a la moda y elevados al cuadrado. Hago la sumatoria total con relación obviamente a la diferencia con la moda, ¿sí? Y aquí saco su varianza y la desviación estándar. Finalmente hago el coeficiente de variación, desviación estándar con relación a la moda. Hago la fracción, multiplicamos por 100 y supongamos que obtengo ahí por ejemplo un 15%, ¿no? Entonces menor a este coeficiente de promedio. Entonces
No olvidemos que las tres medidas, ¿recuerdan la relación empírica que existe entre la moda, la mediana y el promedio? Si era asimetría positiva, asimétrica negativa o en realidad era simétrica. Por ejemplo, cuando un conjunto de datos es simétrico, ¿qué significa? Que el promedio, la mediana y la moda son los mismos valores, ¿no? Si el promedio es aquí 67.5 y este conjunto de datos es simétrica, ¿qué significa? Que la mediana va a ser también 67.5, que la moda también va a ser 67.5. Entonces, cualquiera de esos candidatos, no interesa ya hacer el cálculo, se puede mencionar que si es o no es un buen representante del conjunto de datos. Esa es la interpretación estadística. Para eso nos sirve calcular estas medidas de dispersión. ¿Sí? Pero este es en el caso de datos no agrupados, ¿no? Para el conjunto de datos no agrupados. No sé si ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Sí, sí, licenciado, solo una duda. A ver. ¿Dónde la varianza? Más abajo. Sí. En el denominador es 9. ¿Ese 9 de dónde salió para dividirlo? Ya. Este 9, el n ¿cuánto es? 10. ¿Y de dónde sale 10? Porque tenemos 10 datos, ¿no? Si son 20, 20, entonces n vale 20. Si son 30, 30, n vale 30. ¿No? 10. Las variables. Entonces son 10 datos. Entonces aquí sería 10 menos 1. ¿Cuánto es 10 menos 1? 9. De ahí sale ese 9. Bueno. ¿Sí? Y esta sumatoria es esta parte superior, ¿no? La parte superior del numerador. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿Un ejercicio para ustedes, les parece? ¿Puede ser posible? ¿Un ejercicio? Licenciado, buenas noches. Buenas Una noches. consulta. Dime. En otros ejercicios usted ha puesto la n, o sea, en el cuadro, ¿no ven? Usted ha puesto la n, ha suplantado la n con el total de los datos. Y ahora Sí. en este ejercicio hace la n como el total, solo la cantidad de datos. Sí, Lick, estos son me los datos. confundo en esa parte, Lick, no sé si me podría explicar Ya. bien. Aquí está, mira, este es un conjunto de datos no agrupados. Pero cuando se dice conjunto de datos agrupados, aquí voy a colocar ejemplo de la siguiente tabla. Calcular la varianza, desviación estándar y su coeficiente de variación. A ver, desviación estándar y su coeficiente, en este caso, de variación. Ahora, aquí voy a anotar, mira, un ejemplo, ¿no? Voy a anotar una variable, x, supongamos edad, ¿ya? En años. Y aquí voy a anotar ya, mira, con frecuencia. Supongamos que en el curso he realizado un sondeo y las edades son de 20, 21, tal vez 25 y 30. Listo. El total. Entonces, yo solamente tengo este cuadro, ¿sí? Lo voy a centrar y encuadrar, ahí está. Y hago, en este caso, la observación correspondiente, ¿no? Es decir, cuántos datos tengo yo. Por ejemplo, cuántos tienen una edad de 20. Supongamos que hay 5 estudiantes, hay 7 estudiantes con una edad de 21, hay 8 estudiantes con una edad de 25 y 5 con una edad de 30. Y aquí hacemos la sumatoria. Sí, aquí está. Entonces, esto lo voy a hacer el pintado correspondiente. Entonces, de esta tabla lo que hay que hacer es ahora calcular, te dice, ¿no? La varianza. Aquí ya cambia. Primero hay que identificar el tipo de variable. ¿Qué tipo de variable es esta? Es una variable discreta, ¿no? Es una variable discreta.
pero contempla frecuencias, ¿no? Contempla un conjunto de frecuencias. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Otra forma. Por ejemplo, el 20 dice, se repite ¿cuántas veces? O sea, si vamos con datos no agrupados, sería así, de esta forma, ¿no? 20, 20, 20. ¿Cuántas veces se repite el 20? 5 veces. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 5. veces. El 21, por ejemplo, se repite 7 veces, ¿no? 21, 21, 21, 21, 21. Aquí es 21, 21 y 21. 7, ¿no? Y 25 se repite 8 veces, ¿no? 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 y 25. Y finalmente 30 se repite 5 veces, ¿no? Aquí, bueno, 30, 30, 30, 30 y 30. ¿Sí? Como puedes observar, mira, esta tablita que está aquí resumido es justamente este conjunto de datos no agrupados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Solamente he ordenado. ¿Sí? Los he ordenado. Ahora aquí miren, aquí hay algunas celdas que están vacías, esas no se las cuenta, ¿no? Miren si he seleccionado, miren cuántos datos son, 25, ¿no? Que es justamente la misma cantidad, 25 datos. ¿Saben cuánto es? Para esta situación sería 25 datos, ¿no? Si vas a ver desde una perspectiva de datos no agrupados. Pero si tienes una tabla ya resumida, es mucho más sencillo, más fácil, ¿no? Por ejemplo, aquí el cálculo del promedio va a ser el x sub i multiplicado por su frecuencia absoluta. Es decir, multiplicas 20 por 5. Y eso va a ser 100. 21 por 7, ¿cuánto va a ser? 21 por 7 será 147, 25 por 8, 200 y 30 por 5, 150. Y al final hago la sumatoria. ¿Cuánto es la suma? 597. ¿Cuánto será el promedio? El promedio, la media. Aquí voy a anotar media es igual. En este caso va a ser la división, ¿no? Esta sumatoria, ahí está, dividido entre n, que es la cantidad total, ¿no? No olvidemos que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas es n. Y ahí está, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo una media de ¿cuánto? De 23.88. Esta es la media o promedio en realidad, ¿no? Ya calculado. ¿Sí? Con este promedio ya puedo ir calculando. Ahora, aquí, si es que solamente la pregunta menciona cálculo es el promedio, entonces ¿qué tendría que hacer? Redondear, ¿no es cierto? Es decir, 23.88 tendría que redondearlo, ¿no? A un número entero, porque nuestra edad es una variable discreta y son números enteros. Entonces está, voy redondeando, miren con esta parte superior, ahí está. Entonces redondeado sería ¿cuánto? 24 años sería el promedio de edades de 25 estudiantes. ¿Sí? Ahí está 24. Pero si yo quiero calcular la varianza, voy a trabajar con sus decimales, con todos los decimales, sin redondeo. ¿Sí? Con esto voy a trabajar, con 23.8. Entonces mira, nosotros hacemos las diferencias en este caso, ¿no? Es decir, x sub i menos el promedio. Creo que aquí tenía un promedio, aquí está esta, ¿no? Aquí copiaremos. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces yo voy a restar, estos son los x sub i, voy a restar menos su promedio. Entonces yo voy a restar 20 menos, ¿cuánto? ¿Cuánto es el promedio? 23.88. Entonces ahí, por ejemplo, ya da un valor negativo, ¿no? Porque 20 es menor y 23.88 es un valor mayor a 20, ¿no? Entonces se nota el signo del número mayor, por eso es negativo. Siguiente va a ser 21 menos 23, también va a ser negativo. Menos 2.88. 25 menos 23.8. En ese caso va a ser un valor positivo porque 25 es mayor a 23.8. En este caso es 1.12. En el siguiente será 30 menos 23.8 y obtenemos 6.2. Ya tengo las diferencias. ¿Qué es lo que necesito? La columna elevada al cuadrado, ¿no? Para la varianza. Voy a copiar esto.
Entonces, estas diferencias los elevo al cuadrado. Y elevar al cuadrado significa multiplicar este dato con su signo, menos 3.88 por menos 3.88. En la hoja de Excel se identifica con celdas, ¿no? O sea, donde celda, la celda que estoy seleccionando, ahí está el dato, ese dato es el que se multiplica consigo mismo, ¿no? Es decir, se repite la base 2 veces. Y así sucesivamente los demás valores, ¿no? Menos 2.88 por menos 2.88 es menos por menos más, y va a ser 8.2944, etc. Si ya tengo ahí, y al final, ¿qué hacemos? Sumamos, dijimos, ¿no? Y esta es la sumatoria, ¿sí? Esta sumatoria, aquí está, control C, y aquí lo anotaremos, control V. La sumatoria de los valores x sub i, ¿cuánto es? En este caso va a ser ahí está, es, ahí lo anotamos, 62.0576, 62.0576, ahí está, esa es la sumatoria, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Para la varianza es esa sumatoria, voy a dividir entre n-1. Como es una muestra pequeña, no es más de 100 o de 500, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es dividirlo. Aquí voy a anotar, la varianza es los puntos, aquí el promedio es, ahí está, 23.8, y si nos piden redondeado es 24 años, ¿no? Entonces la varianza, aquí anotamos 62.0576, ahí está. Voy a dividir entre ¿cuánto vale n? N es para nosotros, este es el dato, ¿no? N representa justamente la sumatoria. 25. 25. Entonces 24. 25 menos 1 va a ser 24, ¿no? 24. Restando. Ahora dividan, ¿cuánto da? ¿Cuánto es la división entre 62.0576 dividido entre 24? Es 2.5857.333. ¿Cuánto es 3, 6? 5, ¿no? Hay 6, 3. 1, 2, 3, 4. Ya. Ahí. Entonces 2.58573333. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con todos los dígitos para poder calcular la desviación estándar, ¿no? Con todos los dígitos. Pero si alguien quiere redondear solamente a 2 dígitos nada más, sería 2. ¿Cuánto? 2. Si es 8 mayor a este, 2.6 sería, ¿no? Trabajan reduciéndolo, ¿no? Con un solo dígito. 2.6, licenciado. Ahora, entonces aquí Licenciado, disculpe, Lic. ¿Sí? Yo cada vez que realizo los ejercicios en mi calculadora me sale redondeado y ya. eso me hace variar los números. A ver, mostrame tu cámara, mostrame qué calculadora es. Si es el Casio, Sí, el Casio es. Yeah. Si es el Casio, andate a la parte donde dice Mode. Aprieta el botón Mode. Donde está el ON, al ladito está el Mode. Ya. Ya, en el Mode, Sí. aprieta hasta llegar a Fix, SCI y Norm. El botón Sí, Mode. ya llegué. Ya, y ahí aprieta el número 3. Norm significa normal. Y el Fix es porque estás redondeando, ¿no? 3. Aprietas el número 3, dice, aprietas el número 1 o Ya, el número 2. Cualquiera de los dos aprieta, el 1 o el 2. Y ahí tiene que salirte en la parte superior una D, una letrita que es D. En decimales, ¿no? Con decimales. Ya no en fix. Un F estaba seguro. Por esa situación te salía redondeado.
Gracias, Lick. Entonces, todos mis ejercicios que he realizado me han salido así, Lick. ¿Habría alguna equivocación en los números, Lick? Claro, es porque el fix está redondeando todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tu fix, esto ya debe ser 3, ¿no? 3 debe estar redondeando. Bien, proseguimos entonces. La desviación estándar. Lo que hacemos ahora para la desviación estándar, hemos dicho, sacar la raíz cuadrada. Voy a copiar esta formulita y ahí está. Esto ya no es necesario, de manera directa. ¿Raíz cuadrada de cuánto? De 2.58573333. ¿Cuánto sale su raíz cuadrada de esta? Punto 1.60802155.9. hasta ahí nomás. Entonces sería 1.6 en realidad, ¿no? 1.6 sería la desviación estándar. 1.6, porque del 0 provienen otros dígitos, ahí se mantiene, ¿no? 1.6 la desviación estándar. Y finalmente el coeficiente de variación es, aquí está arriba, ¿no? El coeficiente de variación, esta es la fórmula. Entonces voy a ir sustituyendo los datos, ¿no? Ustedes vayan reemplazando. Aquí desviación estándar es 1.6 dividido entre el promedio, y el promedio para nosotros será la media 23.88. Aquí anotamos entonces 23.88. Primero dividen la fracción 1.6, ¿no? Dividido entre 23.88. Y ese resultado multiplican por el 100%. Ahí les va a dar, por ejemplo, aquí da 6.716.7504. Entonces, en realidad, si esto reducimos los decimales, ¿cuánto sería en porcentaje? Sería el 6. En realidad, un número entero, ¿no? Sería 7. Sería el 7%, ¿no? No olvidemos que este tiene porcentaje. Si redondeamos a un número entero, sería 7%. ¿Sí? Estos ceros ahí nomás. Lick, entonces cuando hagamos el coeficiente de variación, si nos sale en números con decimales, tendríamos que redondearlos sí o sí, ¿no? Sí, un número entero, o trabajar como en este caso con un decimal, cualquiera de las dos, no hay problema. Lo que nos interesa es, miren el resultado que menciona, que el coeficiente de variación es menor, ¿no? Es decir, tiene menor variabilidad con relación al promedio. Por lo tanto, este conjunto de datos es menos disperso, tiene una menor dispersión. ¿Y eso qué significa? Que el promedio es un buen representante para este conjunto de datos, o en realidad para la tabla, ¿no? Entonces ahí está la situación, ¿no? Entonces esa es la interpretación, ¿no? Que el promedio es un representante del conjunto de datos, tiene menor variabilidad, por lo tanto es menor su dispersión. Esa es la interpretación. Entonces este es un buen representante. Ahora, ¿por qué sería un buen representante? Si alguien quiere hacer su gráfico, a ver, miren, voy a tratar de graficar, voy a seleccionar estos datos, insertar, casi similar debe ser, ¿no?, a una campana de Gauss, ahí más o menos. Sí, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en este conjunto de datos, vamos a ir a diseños, más diseños. Ahí, ¿no? Casi cercano a hacer, ¿no?, un modelo de campana de Gauss. Por lo tanto, el promedio o la media está casi al centro, ¿no? Yo creo que la mediana como la moda están muy cercanos a la media aritmética. Cuando la representación gráfica es casi simétrica, como en este caso, entonces tanto la mediana como la moda van a ser iguales, es decir, van a coincidir, ¿no?
van a coincidir. Entonces, por esa situación es un buen representante, ¿no? El promedio de este conjunto de datos. Y esa es la relación empírica, ¿no ves? Que hemos mencionado. Por ejemplo, es 23.8, aquí está 25, más o menos por aquí llega, ¿no? El promedio. ¿Cuánto será la mediana? A ver, ¿cuánto creen que sea la mediana? ¿Pueden calcular la mediana? Aquí voy a anotar mediana. Es igual. Y la moda. ¿Cuál será la mediana? Hay dos formas, ¿no? ¿Recuerdan? Por ejemplo, para calcular la mediana voy a esta, voy a funciones. Si quiero trabajar con este conjunto de datos, ¿no? Voy a funciones y aquí busco, ¿no? En estadísticas, ¿sí? Mediana. ¿Dónde está? Mediana. Aquí está. Aceptamos. Y voy a seleccionar el conjunto de datos, todas estas celdas, ¿no? Las celdas vacías no pasa nada. No se las toman en cuenta. Y ahí está. Su mediana había sido 25. ¿Cuánto será la moda? Lo mismo, voy a estadísticas, ubicamos moda. Moda 1, solamente una moda. Seleccionamos el conjunto de datos. Listo, ahí está. ¿Cuánto es la moda? También había sido 25, ¿no? Porque claramente, si ustedes pueden observar, la moda es la que tiene mayor frecuencia, dijimos, ¿no? Y el 25 se repite más veces que los otros datos, ¿no? Por eso la moda es 25. O en este caso, al solamente ver estos dos, ¿quién tiene mayor frecuencia? 7, 5, 8, 8 obviamente, ¿no? Es 8. Si es 8, entonces, ¿qué implica? Vamos a hacer esa parte, entonces 25 sería la moda. Este 25 es la moda. En la variable se encuentra la moda. Y para la mediana, ¿cómo se calculaba? ¿Recuerdan? La frecuencia absoluta acumulada requerimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a anotar 5, después este 5 voy a sumar más 7, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, hasta llegar a 25. Ahí está, la última frecuencia acumulada es 25. Y ahí no hay nada que sumar, ¿no? En zigzag la sumatoria, ¿no? Ahora, muy bien, ¿cómo calculamos? Hemos dicho para la mediana n medios, ¿no? N sobre 2. ¿Y cuánto será n sobre 2? Ustedes dividen 25 dividido entre 2 y eso va a ser 12.5, ¿no? 12.5. Ahora, el inmediato superior a 12.5 aquí en esta columna, porque este es para la mediana, para identificar a la mediana, ¿no? El inmediato superior, ¿quién es? 20, ¿no? Entonces lo voy a pintar de otro color. Ahí, 20. Entonces ahí tenemos que el f sub j es igual a 20. Entonces, como ya tengo identificado el inmediato superior, en esa misma fila, miren, estoy pintando, se encuentra la mediana. Y en este caso también la mediana va a ser, y coincide justamente, ¿no? Por eso es 25. Aquí está entonces la moda, que es igual a la mediana. ¿Sí? Listo, ahí está, ¿no? Es también 25, por esa situación, ¿no? En esa fila se encuentra en la variable, no olvidemos que los datos en una tabla discreta se encuentran en la columna de la variable, no en la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve? Hemos dicho las frecuencias absolutas para el cálculo de la moda. ¿Esto para qué nos sirve ese producto? Para la media o promedio, ¿no? Y FI, la mayúscula, la que es la acumulada, la frecuencia acumulada de esta frecuencia absoluta para la mediana, ¿no? Ahí está. Entonces este es el caso número 2 para datos discretos, ¿no? De variable discreta. ¿Sí? Entonces miren, por ejemplo, la media vale 24, la mediana 25 y la moda 25. Es muy cercanos son, ¿no? Muy cercanos en realidad. Por eso su coeficiente de variación es mínimo en porcentaje, ¿no? No pasa más de 10%, mucho mejor. Entonces un buen representante, la media. Como también puede ser la mediana y la moda, ¿no?
siempre y cuando trabajando en este caso en las diferencias aquí, ya será mediana, luego aquí la mediana, ¿no? Y si quiero la moda, aquí cambiamos el valor de moda, va a ser 25, ¿no? Los datos, en este caso 20 menos 25, 21 menos 25, 25 menos 25, 30 menos 25. Los elevamos al cuadrado y calculamos, ¿no? Bien, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Preguntas, consultas. ¿No hay ninguna consulta? Bien, entonces hasta ahí quedamos. Nos faltaría el ejemplo del caso número 2. Este es el caso número 1. Lo anotaremos aquí. Caso 1, datos no agrupados. Para datos no agrupados, cuando son datos muy pequeños en realidad, ¿no? Para datos no agrupados. Caso 1. Este es para nosotros el caso número 2. Para datos agrupados, pero de variable discreta. Datos agrupados de variable discreta. Caso número 2. Y el caso número 3 es para datos agrupados de variable continua. Aquí ya va a haber intervalos, entonces hay que calcular la marca de clase, ¿no? Como en este caso. No sé si aquí está, ¿no? Este por ejemplo tiene límite inferior, límite superior, hay que calcular su marca de clase, y con las marcas de clase y la frecuencia absoluta se va trabajando para el cálculo de la medida, del promedio y de los demás datos, ¿no? Es decir, es la misma idea en realidad, ¿no? El mismo procedimiento que la discreta, ¿no? En esta tabla. Solamente aquí el XY, ¿qué va a ser? Va a ser la marca de clase, y más aquí van a estar los límites, ¿no? Tanto inferiores como superiores, es decir, los intervalos o clases. Ese es el caso número 3, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Bueno, ahí quedamos entonces. Muchas gracias por su atención, y ya he tomado por si acaso la asistencia. Bien, este documento también lo estoy grabando para aquellos compañeros que no han estado presentes. Buenas noches.